buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues espero que estemos aprendiendo juntos el tema tan importante del Evangelio del Reino de Dios. Y hay una escritura muy interesante en Mateo 25, del 31 al 46, cuando Jesucristo habla de su segunda venida, y Él dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pongan mucha atención aquí en lo que está hablando nuestro Señor Jesús. Pablo dice en Romanos 14, 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todo lo que Jesús está hablando aquí acerca de su segunda venida se podría resumir en una sola palabra: hacer justicia. Y a través de todos los evangelios, el mensaje de Jesús siempre fue el reino de Dios y su justicia. Todo lo que él habló tenía que ver con estos dos. En un momento Jesús hablaba del reino y en otro enseñaba acerca de la justicia, de acordarse de los pobres, los necesitados, las viudas, los hambrientos, como lo acabamos de leer, el elemento más esencial del gobierno de Dios. Por eso es de suma importancia que entendamos lo que significa y que lo practiquemos en nuestra vida. En el tiempo en que vino Jesús, la justicia de los judíos se basaba en la ley, en el servicio en el templo, en estar solamente sirviendo a Dios, pero en el templo, en los actos de amor y bondad, pero esporádicos. Los judíos practicaban una justicia externa: orar en las plazas para que los vieran, ofrendar para ser vistos y para que les tocaran trompeta, para que todos supieran lo que ellos hacían. Pero Cristo trajo la verdadera justicia, la justicia del corazón, la que se acuerda del pobre, del oprimido, del enfermo, del encarcelado, que es producto de un corazón que ha sido transformado y renovado por creer en Él. Mucha gente hoy practica la justicia de los fariseos: da para quedar bien, ora para ser vista, anuncia cuando está ayunando, ofrenda esperando ser reconocido. Pero ¿cuándo de verdad hacemos las obras de justicia como Jesús nos menciona en Mateo 25? La justicia de los fariseos no funciona en el reino, solo la que nace de un corazón conforme al de Dios.
En Mateo 6:1 Jesucristo dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En primer lugar, tenemos que entender qué es la justicia del reino. La palabra justicia, tanto en el idioma hebreo como en el griego, tiene un sinnúmero de significados, pero todos concuerdan. Y para descubrir y entender mejor esa palabra, tenemos que ver varios de los vocablos o de las palabras griegas que aparecen con más frecuencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y a lo largo del estudio haremos un estudio más profundo de cada una de estas palabras. Los vocablos hebreos para justicia son mishpat, sedek, sedaka, y los griegos son dikaisone, edikesis, dikaios, elemosune y cris. Cuando ponemos juntos todos los significados de estas palabras, nos proveen el espectro completo de lo que abarca este concepto, o sea, nos da un significado general. Justicia, entonces, se podría decir que es el derecho, rectitud, la vindicación, la causa, la prosperidad, atributo de Dios para gobernar con imparcialidad y equidad. La salvación, la rectitud moral, obras de justicia, carácter santo, equidad de carácter, compasión ejercida hacia el necesitado, condenación, retribución, juicio, absolver, justificar, ser para después hacer, ejecutar venganza o juicio. Y al leer todas estas definiciones bíblicas, encontramos que la justicia del reino de Dios tiene 5 grandes significados, que son los que vamos a estudiar hoy. Existen más, pero estos son los más usados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Número 1, la justicia de Dios es para salvación del hombre. Uno de los significados de la palabra justicia es salvación, justificación, ser absuelto de pecados, absolver. Antes de que Jesús viniera a la tierra, la raza humana completa estaba atada a su pecado y condenada a la perdición. El libro de Isaías narra la condenación de la humanidad. En ese tiempo, Israel había disfrutado de años de creciente prosperidad económica, pero había caído en una seria declinación moral y espiritual. La idolatría a otros dioses era común. Los ricos oprimían a los pobres, las mujeres descuidaban a sus familias buscando los placeres carnales, muchos sacerdotes y profetas de Dios se habían entregado a las borracheras y placeres, los amos o los señores oprimían a los trabajadores, a los pobres, a las viudas, trataban a la mujer como basura. Los ricos, en el disfrute de su prosperidad, practicaban solamente actos religiosos, mantenían la liturgia y observaban las fiestas establecidas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Todo lo que hacían era desagradable ante los ojos de Jehová. Y por eso Él llamó a su justicia trapos de inmundicia. Y envió al profeta Isaías con un mensaje de arrepentimiento, de salvación y de restauración. Y tenemos que recordar siempre que la idolatría, la adoración a otros dioses, no responde a la justicia divina. Más bien trae el juicio de Dios sobre una región. Cuando Jesús vino, estaba ocurriendo lo mismo que en el tiempo de Isaías. No se hacía justicia al huérfano, no se ayudaba al extranjero, ni se amparaba a la viuda. El pueblo estaba en rebeldía contra Jehová y se había ido en pos de otros dioses, del dinero, de las riquezas, de los placeres, la mentira, la maldad, la iniquidad. Habían ganado el corazón del pueblo y eso desagradó a Dios. La justicia y el derecho habían desaparecido. Isaías 59, 14 al 15 dice: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos.
porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Dios siempre había buscado un hombre justo, puro y dispuesto para que hiciera justicia y restaurara los derechos del pueblo, pero no lo encontró. Ezequiel 22:30 dice que el Señor estuvo buscando quien hiciese vallado entre la tierra y el cielo, entre Dios y el hombre, pero no lo halló. Isaías 59:16 también dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. ¿Qué hizo Dios cuando vio que no había ni tan solo un hombre o una mujer que hiciera justicia? Isaías 59:17-18 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Dios mismo se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesús, no solamente para traer justicia y salvación y restaurar el derecho del pueblo de Israel, sino también los de cada ser humano, incluyéndote a ti y a mí. Jesús, el hombre Dios que vino a esta tierra, tenía dos virtudes indispensables para restaurar la justicia. Dice el Salmo 45:7: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús amaba la justicia. Esto era más que un deseo, era una pasión por restaurar el derecho y llevar la salvación a los perdidos. Una pasión que ardía en Jesús y que nada podía apagar. Él tenía hambre y sed de ver el derecho prevalecer. Y número 2, Jesús odiaba la iniquidad, la maldad. No se puede ser justo si antes no se odia la maldad, la mentira, el engaño, la soberbia, la avaricia, el orgullo. La iniquidad es exactamente lo opuesto a la justicia. Significa obrar injustamente, torcer el derecho. Y de acuerdo al versículo que leímos en Isaías, Jesús mismo se vistió con el traje de justicia para traer salvación a una humanidad en pecado, sin esperanza, condenada a la muerte y a la destrucción. Jesús se hizo hombre, vivió 33 años y medio en la tierra, caminó en perfecta obediencia. Fue a la cruz y ahí llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones, iniquidades, enfermedades y dolores. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Fue muerto y sepultado, y al tercer día resucitó con todo poder y autoridad para justificar por medio de la fe a todos aquellos que crean en Él. La primera parte de la justicia de Dios tiene que ver con que Él es justo con los pecadores. Este es el asunto que tuvo que resolver antes de la fundación del mundo. Dios ama al hombre, pero el hombre cayó en pecado y su justicia lo obligaba a lidiar con el hombre de forma recta y perfecta. Porque su gobierno es la justicia. Dios tiene que lidiar con el hombre dentro de los estándares divinos, o sea, dentro de los parámetros que Él mismo estableció, los cuales son perfección y santidad. Él no puede ver la maldad, Él odia el pecado y al pecador también, y nunca miente. La justificación de Dios hacia nosotros es la declaración legal de que somos justos.
quiero aclararlo muy bien esto. Muchas veces nosotros pensamos, o porque así se nos ha enseñado, de que Dios ama al pecador y odia el pecado, pero su palabra en el Salmo 5 y otras escrituras que si las leemos y estudiamos detenidamente, pues en realidad nos ubica en la realidad. Dios aborrece al que hace maldad también. Entonces encontramos una gran tensión entre el perfecto amor de Dios, su justicia y su santidad. Todo el que se allegue a Él tiene que buscar la santidad, el apartarse de la maldad. La ira de Dios se revela contra toda injusticia y falta de santidad, no de perfección, no estoy hablando de perfección. La santidad es procurar vivir apartado de la maldad. Por otro lado, su amor y su misericordia quieren manifestarse. Él tiene que actuar justamente ante sus ojos y aceptablemente dentro de sus normas de santidad. Por eso, siempre grabémonos en nuestro corazón eso. La iglesia que Jesús diseñó no fue una iglesia para estar encerrada en cuatro paredes, sino para manifestar su gloria en todo lugar, para manifestar su justicia, para no creernos justos y santos solamente encerrados, pero no tener misericordia o ignorar al que está viviendo en necesidad. Ahora, ¿cuál era la condición del hombre y del mundo antes de que Cristo viniera? Romanos 3:11 y 12 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Y en el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres pecaron. Si Dios no hubiera tenido misericordia, cada uno de nosotros hubiéramos ido al infierno directamente. Y si alguien se hubiera levantado y dicho: Señor, haznos justicia, pues Dios hubiera contestado con juicio de condenación para todos, porque no hay ni siquiera uno bueno. Nadie podía ni puede pararse delante de Dios y decir: yo merezco ir al cielo, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Por eso Él dio a su Hijo Jesucristo como sacrificio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra propiciación significa satisfacer, pagar, justificar. Jesús, por medio de su sacrificio, fue la propiciación, el pago para la raza humana. Pagó para satisfacer la ira de Dios contra el pecado del hombre. Para entenderlo, imaginen un juez de un lugar, una ciudad, que tiene un juicio público, que aparece en la primera plana de todos los periódicos, y además no hay duda de que la persona que va a ser juzgada es culpable. Y en cada situación la justicia tiene que ser vista, debe ser hecha públicamente. Y durante el juicio todas las pruebas acusan al acusado y reclaman justicia. Pero de repente el juez se baja de su estrado, se quita las ropas de juez y le dice a los testigos y al fiscal: yo voy a pagar la deuda, yo tomo su culpa, yo me hago culpable, júzguenme a mí y yo recibiré el castigo por él. Imagínense la sorpresa de todo el mundo al ver que quien tenía que condenar al reo toma la culpa y recibe la condena. Pues eso fue precisamente lo que hizo Jesús por nosotros. Fue juzgado y humillado públicamente ante los principados y potestades, los ángeles y la gente. Murió y pagó la deuda para que nosotros fuéramos justificados. Ahora entiende muy bien esto. Existen dos tipos de justicia: la justicia que viene por las obras. La justicia por medio de la ley es a través de las obras y se hace para tratar de ganar méritos delante de Dios.
pero nadie puede ser justificado por medio de ella. No importa cuánto creamos, ayunemos, demos al prójimo, estudiemos la Biblia, ni cuánto bien hagamos. No significa que las obras no sirvan, ni que debamos dejar de hacerlas, claro que no. Significa que debemos seguir haciéndolas, pero no para ganar el favor de Dios, sino por amor a Él y a nuestro prójimo, como fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como Él lo dijo cuando le preguntaron que cuál era el mayor mandamiento de todos, y Él dijo en Mateo 22, 37 al 40, amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, y amar al prójimo. En eso se resume toda la ley. Y número 2, la justicia que viene por la fe. La justicia por medio de la fe habla. La diferencia entre la justicia por obras y la justicia por fe es que la justicia que viene por las obras nunca, bajo ninguna circunstancia, nos va a poder justificar. Pero la justicia por la fe en Jesús nos hace justos como Cristo. Eso es lo que dice Romanos 10, del 6 al 10. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar con la boca y creer con el corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y claro, arrepentirnos, nacer de nuevo. Entonces seremos justificados, justos como Jesús. Creer y aceptar a Jesús nos da su justicia sin que tengamos que hacer nada. Por supuesto que después Él nos va a llevar a través de las experiencias de justicia. La justicia está en nosotros por medio de la fe, pero debemos pasar procesos para vivirla y manifestarla. Y esto constituye las experiencias de justicia. La justicia de Dios es revelada de fe en fe, de manera que lleguemos a ser como Jesús y actuar como Él. Ese es el Evangelio del Reino. Ese es el propósito del Padre, como dice Romanos 8:29, ser semejantes a su Hijo. Pablo enseña que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Señor es el vocablo griego kurios, que es el título dado a aquel que tiene el derecho legal de la vida y de la muerte sobre otros. Tenemos que confesar que Jesús es nuestro Señor y la absoluta autoridad sobre nuestra vida. Debemos creer en nuestro corazón que Él resucitó de entre los muertos y que su justicia nos va a ser conferida por medio de la fe. La justicia que viene por fe tiene dos facetas. Número 1, la justicia imputada o conferida, que nos es dada, para entenderlo mejor. Esa justicia nos fue dada, puesta a nuestra cuenta, sin que nosotros hiciésemos nada, sino solamente por arrepentirnos, por creer en Jesús. Nos fue dada antes de manifestarse en nuestra vida. Y número 2, la justicia impartida. Esa es la que se manifiesta para experimentar la justicia en nosotros cada día, la que nos lleva a las experiencias de justicia. Y ese es un asunto de fe, no de obras, dado a través de una relación cercana con Dios. Una vez que nos es dada, la justicia se vuelve una experiencia diaria que es impartida por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos sella con su Espíritu. Dios nos cambia de fe en fe, de justicia en justicia, de gloria en gloria, hasta llegar a tener la imagen de Jesús.
de la imputación a la impartición, hay varios grados o niveles que pasar, los cuales se van alcanzando de fe en fe. Cuanto más tú y yo confesamos la justicia, más real se vuelve nuestra vida. Cuanto más creemos, pues más impartición recibimos y mayor rectitud moral, santidad y madurez vendrán a nuestra vida. No tenemos que hacer nada para ser justos y santos, porque el Espíritu Santo es el que obra en cada uno de nosotros. Solo tenemos que creer y confesar, rendirnos a Él, que Él haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Confesar la justicia es hablar con fe lo que Dios habla y permitir que su Santo Espíritu guíe nuestros actos. Y cuando la justicia del reino termine su obra de transformación en nosotros, pues entonces seremos tan justos como Jesús cuando ya dejemos este mundo, cuando nuestro cuerpo sea glorificado y seamos semejantes como es Él. Una cosa, por ejemplo, es que tu jefe, por ejemplo, te llame un día de pago y te diga, te tengo un regalo, aquí está tu salario. Y tú le vas a decir, bueno, pues en realidad este no es un regalo porque yo trabajé toda la semana para ganármelo. Pero algo muy diferente es que tú no hayas trabajado durante todo ese mes o esa semana y tu jefe te diga, te tengo un regalo, aquí está tu salario, aunque no hayas trabajado. Asimismo, Dios puede llevarnos de los grandes desastres que hemos hecho con nuestra vida a ser personas bendecidas. Y esto se logra cuando creemos y recibimos su justicia por fe, sin tratar de ganarla por obras, por medio de mandas o de sacrificios, tratando de manipular las emociones de Dios. Esto es imposible. Si una persona puede creer que Dios es capaz de justificarla individualmente, pues entonces puede creer por el mundo entero. Pero ¿cómo nos justifica Jesús? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo. Nuestras faltas, pecados, iniquidades son absueltos y se nos imputa la justicia de Jesús. Así sucedió con nuestro padre Abraham. Él fue justificado por su fe, no por sus obras, y de la misma manera le fue imputada, le fue dada la justicia. Dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es maravilloso, saber que Dios no nos pagó conforme a nuestras obras. El castigo y la condenación que deberían venir sobre nosotros fueron sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Él llevó nuestra maldad, nuestra iniquidad. Nuestra justificación no fue por obra, sino por gracia, por medio de la fe en Él y en su obra redentora. Jesús hizo esto para que cada uno de nosotros sea un hombre o una mujer de gran rectitud moral, con un carácter santo como el de aquel que nos redimió. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por eso necesitamos salir de las cuatro paredes, salir en todo lugar a llevar la palabra. Dios nos declaró justos, limpios, justificados, absueltos de culpa y de pecado, pero no justificados por nuestras obras, pues eso es imposible de lograr en nuestra propia fuerza. De ser así, pues la salvación ya no sería por gracia, pero fuimos justificados por fe, declarados justos por creer en Jesús a través de su gracia. Este es el principio de la manifestación de la justicia de Dios. Salvar al hombre para que después, transformado en justo, honrado, recto, pueda ser una persona de bien que practica la justicia del reino y que vaya y haga lo mismo y haga lo que el Señor nos dijo en Mateo 28:19 y en Marcos 16:17 al 20. Si traemos su justicia a la tierra, estamos estableciendo el reino de Dios.
Número 2, la justicia del reino es ser recto, moralmente intachable delante de Dios. La justicia de Dios que se manifiesta en este caso significa ser recto, intachable, correcto, conforme al estándar, a la medida de la persona de Jesús. Es la calidad de vida, los actos rectos, vivir rectamente en rectitud delante de Dios. Dios no elige ser justo, Él es la justicia. Por ejemplo, imaginen el gobierno de la ciudad que emita unas leyes, que haga unas leyes y normas para los ciudadanos. Y si tú las conoces y las obedeces, pues entonces eres justo delante de ese gobierno. Pero en nuestro caso todo comenzó con arrepentirnos de vivir fuera de las leyes y de las reglas del gobierno de Dios. Y luego empezamos a obedecer esas leyes y reglas. Y como consecuencia, hoy somos justos. Y esto no porque hayamos ganado esa justicia con nuestras obras, sino porque Dios nos la dio. Ahora somos rectos, justos e intachables ante sus ojos, tal como Jesús lo es. Podemos actuar rectamente delante de Dios, porque tenemos la justicia imputada que se nos dio, que nos llevó a experimentar la justicia impartida. Todo esto es por medio de la fe y no por las obras que hayamos hecho. Si tú eres una persona justa, significa que todo lo que haces es recto delante de los ojos de Dios. Él es nuestro modelo, nuestro estandarte, o nuestro estándar, nuestra barómetro. No es el mundo. Nuestra justicia o rectitud tiene que ser de acuerdo a las leyes, las reglas y principios de su gobierno. Cuando el hombre se gobierna de acuerdo a otros estándares ajenos a los del reino, se sale del parámetro de Dios y viene a ser injusto. Cuando una persona no vive recta o justamente ante los ojos de Dios, tiene temor, tiene terror de estar en su presencia, como ocurrió con Adán, con Caín. Es horrible ser no recto o presentarse injusto ante Dios, pero es más terrible aún vivir la eternidad sin Él, ir al castigo eterno. Si vamos a vivir en la presencia de Dios, la única manera de hacerlo es caminando en forma justa, recta y correcta todos los días en todo lo que hagamos y pensemos. Como dice Colosenses 3:23, todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios y no para los hombres. Bajo la ley nadie podía ser justo, pero bajo la gracia todos podemos serlo. Dios nos imputó, nos dio su justicia para vivir en ella por medio de la fe. Cuando el hombre recibe el reino de Dios, el Espíritu Santo que mora, que vive en él, entonces es cuando comienza a sentir un gran deseo de ser justo. Si tú no quieres ser justo, no quieres ser recto y moralmente intachable, si esto no te llama la atención, pues entonces no puedes permanecer ni vivir dentro del gobierno de Dios. Cuando uno tiene revelación de lo que es la justicia de Dios, en este caso vivir recto, correcto, moralmente, tratar de vivir intachable delante de los ojos de Dios, no perfecto, entonces viene y despierta un gran deseo y pasión por vivir justamente, como un hombre sediento y hambriento que va a beber de esa agua. Por eso Jesús dijo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así podemos vivir de fe en fe, de justicia en justicia. Y el reino de Dios será una realidad en nosotros. Y solo entonces nuestra prioridad será buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, que nadie puede hacer verdadera justicia si no nace del justo. Jesús lo dijo así: nadie puede ver ni entrar al reino de Dios si no nace de nuevo.
Como se lo dijo a Nicodemo en Juan 3, del 1 al 5, si el corazón del hombre no cambia con la justicia de Dios, nunca podrá vivir en paz consigo mismo ni con los demás. La justicia del reino se aplica, se vive, se hace con un corazón puro y transformado por Dios. Si no, serán solo buenas intenciones, pero no justicia. La verdadera justicia viene de Dios, y si Él no nos la da, pues solo vamos a producir trapos de inmundicia, obras humanas para tratar de ganar méritos, indulgencias, como era antes en la tradición, los cuales Él no va a recibir, porque solo de Dios y de su reino puede venir la verdadera justicia. Dice el Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. En el mundo hay millones de líderes eclesiásticos, o sea, en la iglesia, ministros, gubernamentales, empresariales, en las escuelas, en la familia, tratando de obrar justicia por su propia fuerza y su capacidad, o sea, por su propio sentido de lo que debe ser. Pero como eso no es posible, nada sucede. Las personas que no tienen un corazón cambiado por la justicia del reino solamente tienen buenas intenciones, pero eso no es suficiente para transformar nuestra familia, a nosotros mismos, a la comunidad. Primero necesitamos tener un encuentro con el Dios justo, que nos da su justicia, que nos imparte su justicia. Necesitamos ser justificados primero para luego poder hacer justicia. La manifestación inicial de la justicia es para la salvación del ser humano. Recordemos que la salvación también significa sanidad, liberación, paz y la plenitud de todas las cosas. Por eso estamos hablando de lo que realmente significa el Evangelio del reino de Dios. Pero no podemos olvidarnos de lo que la palabra nos describe, de lo que es en realidad el reino de Dios, cómo vivirlo. Número 3, la justicia del reino es para restaurar o hacer prevalecer el derecho. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, dice el Salmo 103, verso 6. Para que nosotros los hombres podamos hacer que el derecho prevalezca, pues debemos estar llenos de la justicia de Dios, y luego debemos buscar que esa misma justicia sea imputada, sea dada en aquellos que viven fuera del reino de Dios. Pero ¿cómo si no salimos? Hoy en día hay muchas organizaciones, denominaciones, luchando por sus derechos, aún los homosexuales, los grupos feministas, las lesbianas, los extremistas religiosos, los grupos radicales, cada uno defiende sus derechos. Hay un sinnúmero de grupos que pelean por aquello que creen ellos que es justo. Pero esos derechos no vienen de la justicia del reino de Dios, sino de ellos mismos, de su propio sentido de justicia. Son derechos, entre comillas, nacidos de su conducta, de su lascivia, de su pecado, de su egoísmo. Por eso las normas bíblicas están siendo destituidas del gobierno, de la escuela. Por eso estamos viendo tanta maldad que va en aumento. Incluso de algunas iglesias, porque ya se está permitiendo todo tipo de inmoralidad, porque estos hombres quieren seguir complaciendo sus deseos degenerados y ser considerados justos, y entonces cambian las leyes y tuercen el derecho. Eso no es para servir y ayudar a otros,
sino para propagar su manera de vivir e imponérsela a los demás, llevándolos a la destrucción. Pelear por una causa justa no significa que eso le agrade a Dios, porque Él mira el corazón. Si tu corazón es justo, tu obra será justa. Algunos, aunque están equivocados, actúan con corazón sincero. Otros lo hacen porque su corazón está corrompido, y otros porque simplemente necesitan pelear por una causa y marcar una diferencia en este mundo. Pero lo malo de estos últimos es que eligen las causas equivocadas o la motivación errada. No estamos en el mundo para hacer nuestra voluntad, quítate esa idea de la cabeza, ni para que establezcas tu justicia o simplemente hacer una diferencia. No, eso dice el mundo. Estamos aquí para cumplir la voluntad y la justicia de Dios. Es muy distinto pelear por los derechos que el reino de Dios le da a las personas que no se pueden valer por sí mismos ni tienen los recursos necesarios. Eso es verdadera justicia y razones dignas por las cuales pelear. Jesús, cuando enseñaba en el Sermón del Monte, Él declaró lo siguiente en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una traducción moderna hoy en día sería bienaventurados los que tienen una gran pasión, hambre y sed en el corazón de restaurar el derecho para hacer que éste prevalezca, porque ellos serán saciados. Para ir concluyendo por hoy, mañana veremos los 2 puntos que faltan. Pero en este mundo Dios está buscando hombres y mujeres que amen la justicia, que odien la maldad, que tengan sed y hambre de luchar por el derecho del pobre, la viuda, el necesitado, el extranjero, el preso, el enfermo. Porque la decadencia y la pérdida de valores que atraviesa la sociedad hoy en día hace que los hombres peleen más por los derechos de los animales, de las ballenas, los pájaros, que por los de los seres humanos. Es más importante ahora un animal que un bebé que es sacrificado desde el vientre de su madre, permitiendo el aborto. La misma sociedad incluso los recompensa con trofeos, reconocimientos y promociones, mientras al defensor de un niño lo condenan al olvido. Ni se diga cuando se publican ese tipo de publicaciones. Yo les he dicho que nos dicen, ¿y por qué publican lo que hacen? Pues precisamente por eso, para despertar la conciencia, no para alabar la carne, ni por eso nunca ponemos el nombre de nadie. Solamente exaltamos la gloria de Dios, porque la gloria es de Él, no es del hombre. Pero hoy en día cuando alguien mata a un animal, recibe multas y hasta lo encarcelan, porque hay gente que pelea activamente por los derechos de los animales. Pero ¿qué pasa con esos 50 millones de abortos que suceden en el mundo anualmente? ¿Por qué son tan escasos los hombres que luchan por los derechos de los niños en el vientre de la madre? ¿Por qué hay tan poca gente que se levanta y lucha para que esas criaturas se les respete el derecho a vivir? ¿Quién se levanta para luchar por el derecho de esos bebés que están siendo abortados? Está comprobado que anualmente hay un promedio de 50 millones de abortos en todo el mundo. Y los médicos que realizan esos procedimientos no van a la cárcel, pero sí van presos los que matan animales. ¿Qué tiene más valor para esta sociedad, un perro o un ser humano que acaba de formarse en el vientre de su madre? Hay miles de niños y niñas clamando por justicia. ¿Quién se vestirá de justicia y hará que su derecho prevalezca? Y sin mencionar el tráfico de seres humanos, que según las estadísticas hay más de 800,000 niños traficados por año. Y la mayoría de ellos son menores de edad, usados tanto para explotación sexual como para trabajos forzados. Tiene que haber hombres y mujeres con hambre y sed de justicia, que odien la maldad y que luchen por los derechos de los indefensos, de los necesitados, de los pobres, de los hambrientos, de los sedientos, en cada situación injusta
Debe haber un hombre y una mujer justo, un ciudadano del reino que pelee por los desamparados, que confronte el reino de las tinieblas. Jesús, el justo, vino a traer su reino y su justicia a los hombres. Él vino a restaurar el derecho, a hacer que prevalezca, a promover activamente su cumplimiento conforme a la justicia del reino. Es necesario que nos levantemos desde el lugar donde estemos. Necesitamos entender lo que Dios quiere. ¿Cuál es la recompensa que Dios ofrece a aquellos que luchan por la justicia? Él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero ¿cómo serás saciado? Dios te saciará del gozo y de la paz que ninguna otra cosa puede dar al corazón del hombre. Hará prevalecer el derecho de otro ser humano para que produzca en nosotros una satisfacción que no la puede dar ni todo el oro y la fama del mundo. Dice Isaías 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús quedó satisfecho después de que murió, resucitó y vio el fruto de su sacrificio. La transformación de millones de seres humanos que estaban en muerte espiritual y recibieron vida eterna, salvación, justicia, paz y gozo. La restauración de la relación entre el Padre Celestial y sus hijos, los hombres. La justicia tiene el efecto redentor en el corazón del hombre. Ninguna persona, escucha esto para concluir, ninguna persona que verdaderamente ha nacido de Dios estará satisfecha, sino hasta que comience a luchar por ver triunfar el derecho en su vida y en la de los otros seres humanos, siguiendo el mandato de Dios. Solo así se puede ser saciado de paz, de gozo y de salvación. Eso es la justicia de Dios y de su reino, que nada se parece a la de los hombres. Isaías 32:17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Quiero concluir haciéndote esta pregunta: ¿quieres ser tú ese hombre o esa mujer? ¿Estás dispuesto a luchar para restituir el derecho? ¿Estás dispuesto a ir a esas comunidades a pagar el precio por causa de la justicia? ¿Estás dispuesto a ser perseguido por ser una voz a favor de los más débiles, a ser criticado, juzgado, en lugar de ser solamente un eco del status quo y estar encerrado en cuatro paredes? ¿O quieres ser ese hombre o esa mujer que está dispuesto a padecer persecución por causa de la justicia? ¿Estás dispuesto a perseverar en la lucha por los derechos de los niños, las mujeres, los hombres y los jóvenes que no tienen los recursos para hacerlo por sí mismos? ¿Estás dispuesto a alimentar al hambriento, a vestir al desnudo, a visitar al enfermo, al preso, a la viuda, al huérfano? Dios hizo todo este tipo de preguntas, y en el libro de Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame aquí, a mí, perdón. Dios necesita tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu, tu talento y tus recursos para enviar en tu nombre a luchar para que la justicia de su reino impere sobre el necesitado con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Unos siembran, otros riegan, la gloria siempre será del Señor. Todos podemos ser útiles en el reino de Dios. Debemos ser como Isaías, disponibles y dispuestos
para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. La justicia divina también se define como una causa. Muchos hombres han hecho causa del comunismo, el socialismo, su causa. Otros han tomado la religión como causa. Algunos se colocan bombas en el cuerpo y cometen actos suicidas en nombre de religiones muertas, como los musulmanes radicales. Y es triste morir por esas causas malvadas. Pero la pregunta para concluir: ¿por qué no vivir y morir por causa de la justicia del reino? Por causa del bienestar de otros, de la salud, la paz, la libertad y la salvación de otros. ¿Quieres hacer de la justicia y el reino de Dios la causa de tu vida? Pues entonces, esa será la manera en que te sentirás satisfecho y harás una diferencia real y eterna en la vida de los demás. Y es entonces cuando verdaderamente estarás haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por enseñarnos lo que significa el reino tuyo y tu justicia. Porque a veces pensamos que la justicia es la que nosotros hacemos, o la que pensamos, o la que sentimos. Pero no es así, Señor. Es de acuerdo a los parámetros tuyos, como tú lo dices, Señor. Y es triste porque tú nos adviertes que cuando tú vengas con tus santos ángeles en gloria a juzgar a las naciones, a juzgarnos a todos, la manera en que tú lo harás será de acuerdo a lo que hayamos hecho con lo que tú nos diste. Incluye los talentos, los recursos, los dones, talentos, todo lo que tú nos hayas dado, si lo pusimos al servicio tuyo, a favor del reino, para extender tu reino, o si lo almacenamos donde solamente se enmojeció, se llenó de hollín, se corrompió, pero no hicimos tesoros en el cielo. Es el tiempo, Señor, de que entendamos lo que significa realmente el reino de Dios. Tú ya nos has dado el poder y la autoridad, y el reino de Dios está en nosotros, pero ahora necesitamos impartirlo, llevarlo, Señor, a todo lugar, salir de nuestra comodidad, de las cuatro paredes, que donde quiera que vayamos, Señor, que no haya necesidad de ser ungidos o enviados por una denominación o por alguien, porque tú ya lo hiciste. Tú ya nos has dado el mandato, la orden de ir a todo lugar y de hacer discípulos, de hablarle a todo mundo de ti, de testificar de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Todos, Señor, podemos ser útiles desde el primer momento, como lo quiso hacer aquel hombre endemoniado cuando tú lo liberaste de los demonios en Marcos 5, Señor, y que él te quería seguir y tú le dijiste: no, ve y cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho contigo. O como aquella mujer samaritana en Juan 4, cuando tú le dijiste: ve y cuéntales. Y fue ella y contó a todos los hombres, y todos vinieron y creyeron por el testimonio de ella, de lo que tú habías hecho. No pasó tiempo en preparación, en prepararla para enviarla. Fue en el preciso momento en que tú liberaste y sanaste. Señor, que no perdamos más el tiempo. Hay tanta necesidad, Señor. Necesitamos el corazón tuyo, Señor, para tener esa hambre y sed de justicia tuya. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, y que tú sigas despertando los corazones, Señor. Y como el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 3, unos siembran, otros riegan, pero la gloria es tuya. Todos podemos ser útiles en el reino de Dios. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.